Todos percibimos el impacto que la tecnología está teniendo en nuestros hábitos de ocio, en las relaciones sociales, en las comunicaciones, en la vida diaria. Las generaciones actuales han hecho suya la era digital y esta nueva sociedad tecnológica plantea nuevos retos a la educación del siglo XXI. Los cambios se están produciendo con tal rapidez e intensidad en la llamada revolución tecnológica que la escuela no puede mantenerse al margen. Para repensar una nueva forma de educar, más acorde con la escuela del siglo XXI, hemos invitado a varios profesores del máster de la UNED sobre educación y tecnología. Están esta mañana con nosotros Mariluz Cacheiro, que es profesora de la Facultad de Educación del Departamento de Didáctica. Hola, buenos días, Mariluz. Hola, buenos días, Lourdes. Ignacio Quintana, que es también profesor, son todos responsables de los cursos y el máster de Educación y Tecnología de la UNED. Ignacio Quintana, como decimos, es profesor de este curso también. Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. José Dulac, que es profesor también del módulo de Pizarras Digitales. Buenos días, bienvenido. Buenos días, encantado. Y Lourdes Pérez Sánchez, que es también profesora de la Facultad de Educación de la UNED. Buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. Para empezar, Mariluz, yo creo que sería conveniente recordar exactamente cómo se estructuran los estudios de Educación y Tecnología en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Bueno, pues se trata en este caso de lo que se denominan títulos propios, que tienen una larga tradición ya en la UNED. Es un título propio que además se llama programa modular, que es también algo interesante, fundamentalmente por la modularidad y la flexibilidad que aporta a los estudios. Esto quiere decir que el estudiante puede empezar con una serie de módulos que forman parte de lo que se denomina título de experto en tecnología educativa. Son 30 créditos. Si también está interesado en continuar o incluso si desde el principio tenía claro que quería hacer el programa completo, pues pasaría a otra serie de módulos que ya forman parte de lo que será un título en máster en Educación y Tecnología, que es el que acabas de mencionar. Es un área pues que une esos dos grandes campos muy específicos también y propios de lo que es nuestra universidad, que es la educación a distancia basada en las tecnologías y sin olvidar también la presencialidad, puesto que también tenemos esa posibilidad de sesiones presenciales. Como hemos dicho, está con nosotros parte del equipo docente de algunos de estos módulos. Vamos a empezar, si os parece, por el módulo de alfabetización digital que lleva Ignacio Quintana. Ignacio trabaja desde hace varios años en la unidad de formación del profesorado de la UNED, en el Instituto Universitario de Educación a Distancia de la UNED. ¿Podrías explicarnos qué es exactamente la alfabetización digital? Pues antes de nada decir que este módulo es un módulo que compone 5 créditos de carácter optativo y que además de estar yo como profesor, pues hay otro compañero, profesor de la Facultad de Psicología, que es José María Luzón. Pues dentro del contexto actual en el que nos hemos involucrado directamente en el uso de las tecnologías, de las redes sociales, tanto a nivel social como a nivel profesional, como a nivel ya educativo, pues han adquirido una importancia en nuestra vida diaria y habitual, pues increíble. Entonces, nuestro objetivo a la hora de diseñar este programa de formación es desarrollar las competencias necesarias en aquellos que estén interesados en cursarlo para generar, para interactuar y para procesar e interpretar toda esta información a la que estamos ahora mismo, tenemos acceso a través de Internet o del uso de las nuevas tecnologías y bueno, cómo darle ese empaque dentro de lo que es el sistema educacional o también la formación en línea, ¿no? Cómo podemos usar versátilmente este tipo de recursos que habitualmente pues no nos paramos a pensar ni a detenernos a madurarlo ni cómo utilizarlo de manera coherente. ¿Y a qué colectivo está dirigido este módulo exactamente? Pues principalmente a todos aquellos que estén vinculados de alguna manera con la enseñanza, ya sean profesionales o no, pues para que potencien a la hora de diseñar estos contenidos y utilicen estas herramientas informáticas o estos vehículos a través de Internet, pues que potencien la comprensión de esos materiales, que faciliten el aprendizaje. Básicamente que aprendemos, que tengamos que aprender a enseñar. Cómo enseñar con este tipo de materiales o de recursos.
Y las personas que estén interesadas en realizar este módulo de alfabetización digital, ¿qué van a tener que hacer? Bueno, pues el módulo es muy ameno, se aprende mucho, no vamos a decir que no, pero la metodología que ponemos en práctica es mucho trabajo en los foros, trabajo de conocernos, de poner en manifiesto qué herramientas conocemos y qué usos les venimos dando. También se facilitan una serie de lecturas. También como básicas se referencian también otros autores bibliográficos para que complementen sus estudios, y luego pues van a tener que realizar una sencilla prueba objetiva y un material multimedia de aprendizaje. Eso es el grueso del trabajo, del grupo de actividades, del plan de actividades que hemos diseñado. Entonces tendrán que elaborar una memoria justificativa y a partir de ahí nosotros hacemos una revisión, hacemos unos encuentros síncronos en línea, nos reunimos con ellos, les asesoramos, les guiamos en el proceso y a partir de ahí ya pues diseñan ya y elaboran su material multimedia y nos lo entregan pues como un trabajo. Y decir que otros años pues han sido las experiencias muy enriquecedoras, tanto para nosotros como equipo docente como para los estudiantes, y que los trabajos que nos han entregado son magníficos. Así que les animo a todos a que se matriculen y que cursen esta asignatura. En este sentido, quería aportar también, con relación a lo que acaba de comentar también Nacho, que es un programa de carácter profesionalizante y que se trata un poco de lo que Ignacio Quintana acaba de comentarnos, de esa fundamentación tecnopedagógica, pero también de crear. Por eso se trata de que para cada uno de los módulos tenga ese doble componente de, además de analizar y ser crítico con los recursos que ya existen y seleccionarlos, pero también crear algún recurso. De ahí la importancia que tiene también el al finalizar el haber creado una aplicación multimedia, como comentaba ahora Nacho. Otro de los módulos optativos a elegir para los alumnos es el que lleva por título Pizarras digitales, didáctica y tecnología. Con este se pretende dar a los profesores las habilidades necesarias para la correcta utilización de la pizarra digital integrada en el aula. El profesor José Dulac es el responsable de este módulo. ¿La pizarra digital es una herramienta imprescindible hoy en día en las aulas? Hoy en día no se puede impartir una enseñanza sin una herramienta de tecnología adecuada al siglo XXI. La pizarra digital es una herramienta como una pizarra tradicional, pero que integra todo el valor de comunicación interactiva y multimedia. Nosotros estamos potenciando en los profesores una nueva metodología en la que tratamos de integrar una nueva forma de comunicación en el aula, basada en un audio de calidad, en unos vídeos, imágenes de calidad y en unos textos que el profesor puede preparar con esta creatividad que acaba de apuntar la profesora Mariluz Cacheiro. Es decir, el profesor crea contenidos y luego los expone. Por eso, aquí en un ámbito de comunicación, estamos diciendo a los profesores hoy en día, fíjense cómo en el telediario los periodistas que presentan El Tiempo, cómo actúan, cómo comunican. En el aula nosotros creamos contenidos y tenemos que saber transmitirlos a los alumnos. No se puede hoy en día entender un aula sin un concepto de tecnología avanzado como es una pizarra digital. No lo hemos dicho, pero José Dulac es maestro, docente, investigador y formador sobre pizarra digital, multimedia, interactividad y tecnología en la enseñanza. Es también máster en informática educativa por la UNED, experto universitario en Internet y sus aplicaciones por la UNED y lleva 18 años de experiencia en la gestión de centros docentes como director. Pero me gustaría preguntarte, ¿cuál es la formación necesaria para un buen uso de la pizarra digital? ¿Hay que estar tan formado como es tu caso? Yo siempre digo que la pizarra digital es muy prepotente, porque colocamos pizarras en las aulas, la miramos un poquito de reojo, bueno, vamos a ver qué tal, y en realidad uno empieza a trabajar con los rotuladores, con los borradores, con las imágenes, con los textos, y pues esto es muy sencillo, efectivamente es muy sencillo en sus fases iniciales, pero nos quedamos en un mero PowerPoint, diría yo, en una mera presentación plana de contenidos con calidad multimedia. Fíjese, he recibido esta semana un correo curioso que lo va a derivar en un artículo. Después de mi visita a Barcelona la semana pasada, en unas ponencias, una profesora me manda un correo. José, me encantó una frase tuya, y me la entrecomilla. Menos escribir con rotuladores y más mover objetos. Efectivamente, ahí está un poquito el sentido de la comunicación multimedia y sobre todo interactiva. A través de una herramienta como es nuestra pizarra digital,
comunicar con interacción de objetos, con modificación para que el alumno, fascinado ante esa presentación del contenido, esté atento, atentísimo, no se pierda detalle de mi explicación y el alumno aprenda mejor cuando yo también enseño mejor. Resumiendo, sí es necesario profundizar esta formación, porque cuando la utilizamos y decimos, oye, ¿qué tal la pizarra? Pues bien, no está mal, la estamos utilizando y bastante bien. Tampoco es para tanto, ¿no? No ha cambiado tanto del simplemente proyector. Sí, sí cambia cuando un profesor se forma, disfruta, crea y hace una nueva comunicación acorde con nuestro siglo XXI y prepara alumnos para comunicar y trabajar con estas herramientas multimedia interactivas. Porque ¿qué cambios produce la pizarra digital en las aulas? Son fundamentales. Hay profesores que han dicho esta frase, hay un repositorio de frases que da gusto. José, si me quitan la pizarra no sabría dar clase. Cuando lleva 3 meses con la pizarra digital. De hecho, yo mismo, mañana voy a Bilbao y no sé cómo estará el tema de la pizarra. Hay muchas marcas, hay muchos softwares. Hay veces que te quedas cortado y dices, tienes que salir adelante sin interacción de objeto, como he dicho antes, sin comunicar de manera interactiva. Ese hombre del tiempo que desplaza isobaras y demás. Pues nosotros de la misma manera desplazamos contenido sobre la pantalla. Es un enlace con una nueva metodología. La metodología es multimedia, como el mundo actual lo necesita, y además interactiva, como todos los dispositivos que son hoy en día. Estamos con los pulgares, con los dedos, todo el rato sobre unas pantallitas de 3-4 pulgadas o de 7 pulgadas en tabletas o de 80 o 200 pulgadas en nuestras pizarras. La comunicación de hoy en día debe ser de este calibre y si un profesor no se forma, no llega a transmitir todo ese cambio que en el aula se debe de producir. Es un cambio fundamental. Voy a destacar un aspecto, aparte de la creatividad, el multimedia avanzado interactivo, la colaboración, la participación de nuestros alumnos en este tipo de dinámica, en esta metodología. El alumno presenta su trabajo en pizarra digital, disfruta de hacerlo y es centro de atención del aula. Todo lo que él muestra es por primera vez colaborativo para los 25, 30 o 100 alumnos. Porque ¿qué beneficios tiene para la enseñanza el uso de las pizarras digitales? Sí, facilita al profesor la enseñanza. El profesor enseña mucho más cómodo. Tenemos una ratio aproximada de tiempo de comprensión de conceptos de 1 a 4, ¿no? Pongamos algo muy dinámico como puede ser el ciclo del agua. Esta presentación hecha en una pizarra tradicional y con unas láminas puede tardar un profesor en transmitir conocimientos en alumnos de 11 años 40 minutos. Pues en pizarra digital pueden ser 10 minutos. No solo eso, sino que luego las respuestas ante unas pruebas son mucho más eficaces en los usuarios, en los que han aprendido con pizarra digital o han enseñado con pizarra digital, se han entendido mejor todos los conceptos, ya sean interactivos, ya no lo sean, sobre todo porque lo que vamos a hacer es mejorar la atención de nuestros alumnos. Por eso es fundamental que los profesores, que todo comunicador que quiera llegar a trabajar contenidos multimedia interactivos, concepto-objeto, se forme y se forme con una metodología. Formarse no es utilizar un software, rotuladores, formas, objetos. Formarse es cómo utilizo eso a nivel práctico en la docencia, en la comunicación. Por eso es un curso es un módulo que tiene 30 actividades prácticas para que realicen los profesores y una unidad didáctica como creación. Entonces, en el futuro no se entenderá la educación sin una pizarra digital en el aula. Ya no se entiende. Yo dije en el 2009, avancé 2015, ningún aula sin pizarra digital. Pero no nos hagamos muchas ilusiones. Ahora mismo tenemos más de 200.000, 230.000, aproximadamente 250.000 en España. En todos los centros hay pizarras, pero se están utilizando francamente mal. Con aproximadamente un 85% de las pizarras están infrautilizadas por falta de metodología y de formación. Insisto en la necesidad de retomar la formación. Hay una frase muy peligrosa que se está divulgando en este ámbito, y es decir, las pizarras ya están de moda, se han pasado, están muertas, hasta muertas las califican. Llegaron unas pizarras digitales, han sido efímeras, han aparecido las tabletas. No, compañero, todo docente profesor que trabaje una metodología interactiva sabe que como su pizarra no hay nada. La pizarra de tiza o la digital son herramientas para el profesor
totalmente necesarias, que se complementan con tabletas para los alumnos o para el profesor. Está viva y por otros 500 años. Otro de los módulos lleva por título e-learning y comunidades virtuales de aprendizaje. Y su responsable es Lourdes Pérez Sánchez, que es profesora de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es licenciada en Pedagogía, es doctoranda en Formación en Espacios Virtuales por la Universidad de Salamanca, tiene un máster en Educación y Nuevas Tecnologías por la Universidad Carlos III de Madrid y su docencia se centra siempre en el área de didáctica general y la elaboración de planes y programas de formación del profesorado. Lourdes, ¿podrías explicarnos qué es e-learning? Bueno, este módulo forma parte de la segunda parte de lo que sería el máster. Es una de las asignaturas optativas y se trabajan principalmente dos conceptos, que es el e-learning, por una parte, y las comunidades virtuales de aprendizaje como el instrumento ejecutor de ese e-learning, en este caso. El e-learning es el aprendizaje electrónico. Tiene muchos sinónimos o palabras que manejamos frecuentemente para conocerlo, como puede ser el aprendizaje en red, el aprendizaje virtual, la teleformación, pero que todos tienen en común la tecnología como base para la difusión de la información, para el intercambio de información docente-alumno. Hablo de docente-alumno porque estamos en un ámbito académico y estamos hablando de comunidades virtuales de aprendizaje y de e-learning. Existen muchas comunidades virtuales, pero nos centraremos en las puramente académicas. El e-learning es una metodología de enseñanza-aprendizaje donde todo ese proceso de enseñanza-aprendizaje se canaliza a través de espacios virtuales, a través de la red, apoyándose en tecnologías, en aplicaciones, en herramientas, en plataformas virtuales, en redes, donde se han eliminado todas aquellas barreras físicas. El alumno no tiene que estar presente, la distancia ya no es un elemento a tener en cuenta. Se dan las clases donde el profesor está aquí y tú estás dando clase a un alumno de Hispanoamérica o de China o de donde sea. Las distancias geográficas horarias tampoco son importantes porque el alumno, en función de cómo tú organices el contenido, la aplicación o la acción formativa, él va a organizar su aprendizaje. Entonces, el e-learning es una forma de enseñanza que abre un horizonte muy amplio de posibilidades a la hora de desarrollar acciones formativas. ¿Y por qué el e-learning? Estamos en un momento, sobre todo educativo, hablo siempre desde el punto de vista académico y educativo, en el que hay muchísima información. La gente o las personas, los alumnos, quieren aprender de unos sitios a otros, no pueden moverse, las distancias son amplias, hay muchísimas aplicaciones, muchísimas herramientas. Todo eso, ese conjunto, nos está llenando nuestro sistema educativo. Nos tenemos que ir adaptando a esa nueva forma incluso de vida, porque también nuestra vida personal, social, se está viendo afectada por todo ese tipo de herramientas, por todo ese tipo de redes, y eso lo estamos también trasladando al ámbito educativo y tenemos que enseñar también, no solo en ese ámbito, no solo en un ámbito virtual, sino también hay que enseñar a utilizarlo, como él decía, como bien decía, de una forma coherente, de una forma lógica, a saber utilizar esa información de una forma inteligente y crítica. Entonces, el e-learning nos permite, de hecho, este máster es un máster que se desarrolla de forma e-learning, es decir, estás enseñando e-learning haciendo e-learning. Yo he tenido alumnos de puntos muy distintos de la península y ellos han aprendido a evaluar el e-learning, el ver sus posibilidades, sus ventajas, sus inconvenientes y para ser luego ellos buenos docentes e-learning tienen que saber primero qué es e-learning, por qué es bueno, por qué es malo. No todo es, ¿no? Las nuevas tecnologías y el aprendizaje
electrónico es la panacea y va a arreglarlo todo, y no es todo maravilloso, también tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Lourdes, has hablado también de las comunidades virtuales de aprendizaje. ¿Exactamente qué son? Existen muchos tipos de comunidades, como os comentaba antes, y pueden estructurarse o clasificarse en función de muchos criterios, pero es un conjunto de personas que se unen por un interés común. Hablaba de Facebook, eso es una comunidad virtual. Bueno, todos conocemos Twitter, etcétera, etcétera, todo ese tipo de comunidades, pero las comunidades virtuales de aprendizaje son aquellas que se constituyen en torno a una acción formativa, bien sea un curso, bien sea una asignatura, bien sea un máster, bien sea un proyecto de aprendizaje del tipo que sea. Su objetivo es aprender un contenido o una materia o lo que sea, ¿no? Un algo. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos desarrollando constantemente en esta universidad o en esta facultad, desarrollamos comunidades virtuales de aprendizaje a través de nuestras plataformas de formación, y nuestras asignaturas las impartimos de esta forma. Trabajamos a través de la plataforma ALF, de forma que estamos desarrollando e-learning constantemente, donde colgamos materiales, realizamos foros, chat, comunicación síncrona y asíncrona con nuestros alumnos. El correo electrónico, por supuesto, es una herramienta que nosotros utilizamos mucho con ellos. Tenemos formación también para los profesores, para que constantemente estén actualizados y puestos al día en distintas herramientas para que hagan frente a cualquier problemática que se les pueda presentar a la hora de desarrollar estas actividades dentro de las comunidades virtuales. Lourdes, y a tu juicio, ¿cuáles son las principales ventajas y cuáles los principales inconvenientes? Las principales ventajas, básicamente, pues se reducen mucho los costes. Existe una serie de costes técnicos de implantación de la plataforma, de mantenimiento y demás. Las comunidades virtuales tienen un soporte técnico, un alojamiento, etcétera, pero es más económico que una clase presencial con su docente, etcétera, etcétera. Y desde el punto de vista del alumno, el alumno no tiene que desplazarse, no tiene esos gastos de transporte, de viaje, etcétera, etcétera, ¿no? Él está en su casa, el docente puede estar en su despacho haciendo una videoconferencia para todos sus alumnos y está impartiendo una clase. Y se está haciendo de forma virtual, utilizando la herramienta de videoconferencia que esa comunidad virtual tenga implementada para impartir la clase. O se puede dejar grabada para que el alumno, de forma asíncrona, porque el horario no se lo permitía en ese momento, la pueda visualizar y ver después la presentación sobre una temática o sobre un contenido o sobre lo que sea. Entonces, esa es una de las principales ventajas. El alumno desarrolla una autonomía y una capacidad de organización porque no está todo el día en clase, el profesor no está ahí, no puedes irle a ver todos los días a la tutoría para que te organice, etcétera, etcétera, ¿no? Tienes que ser tú mismo el que en tu casa, con tus contenidos, tus horarios y tu plataforma, tus asignaturas, te organices el tiempo. El alumno virtual tiene que ser muy autodisciplinado porque realmente tiene que organizarse muy bien para atender a todos los contenidos, a las asignaturas de forma secuenciada y que no se le acumulen todos los trabajos y los tiempos. Una de las principales desventajas que se suelen dar es lo que se denomina la soledad ante la pantalla por parte del alumno, que a veces el estar solo viendo una pantalla, por mucho que el docente desarrolle unas tareas de orientación, de motivación, le atienda todo lo rápido que pueda, ese sentimiento de soledad, entre comillas, es una barrera a salvar todavía que ha llevado a valorar, ha habido mucho abandono
en el desarrollo de muchas acciones formativas por parte del alumnado debido a eso, debido a sentirse solo, a sentirse que no está atendido, a sentirse que nadie está ahí, que del otro lado no hay nadie, y realmente sí hay alguien, está el tutor o está el profesor o está el equipo docente o el moderador o lo que sea, ¿no? Y ese es uno de los principales problemas. Después, yo también a lo largo de los años he dado bastante formación a docentes en universidades presenciales y uno de los principales problemas que yo detectaba era, dos principales problemas. Uno era la carencia de formación de pequeñas aplicaciones, herramientas que facilitaban mucho el trabajo diario, el manejo básico de un ordenador. Ellos se aprendían la plataforma que tuviese su universidad, los 4 pasos para colgar un vídeo, hacer un chat o hacer un foro, pero cuando tenían que hacer algo más extraordinario, había un gran escollo, ¿no?, para seguir adelante. Y después me encontré con un problema que era que los profesores querían trasladar su clase presencial al ordenador y eso no se puede. O sea, hay que cambiar la estructura de los contenidos, hay que hacer una adaptación, hay que cambiar la mente también, porque ya no se puede dar clase de la misma forma cuando no estás presente, estás en la distancia, tienes a todos tus alumnos lejos y claro, no puedes tenerles cerca. Entonces, la organización, la estructura, la forma de atención y todo tiene que ser de otra manera. Tu cabeza tiene que cambiar cuando haces frente a trabajar de esta forma. De esta forma, hemos conocido algunos de los módulos que se trabajan en el máster en Educación y Tecnología, Estrategias y Contenidos Digitales. Mariluz Cacheiro, como directora y responsable de este máster y de otros estudios de Educación y Tecnología, ¿que nos querrías decir algo para terminar a modo de conclusión? Bueno, quizá rescatando algunas de las últimas ideas de la profesora Lourdes López Sánchez, quizá esa combinación de distintos medios, recursos, el saber crear ese mosaico de posibilidades y en cada momento, en función del nivel inicial, como también comentaba Ignacio Quintana, también utilizando esa creatividad o arte que aporta el docente, es decir, aprovechar todos los medios y recursos y sobre todo, como se comentaba también, la nueva metodología, esa nueva visión que se debe aportar para que de verdad no sea el pasar lo mismo a otro soporte, sino que realmente sea cómo maximizar las posibilidades de los nuevos soportes. Pues de esta forma despedimos a Mariluz Cacheiro, directora del máster en Educación y Tecnología, y a los profesores que son miembros del equipo docente de este máster que nos han acompañado esta mañana. Ignacio Quintana, Lourdes Pérez y José Dulac. Muchísimas gracias y muy buenos días. Muchas gracias. Como hemos escuchado, la revolución tecnológica está pidiendo al profesorado pasar de la idea tradicional y generalizada de la escuela del enseñar a otra más acorde con la sociedad actual, la escuela del aprender. Todo un reto.